¿Listos? Vamos a ver si por aquí se entiende un poquito mejor la cuestión de las secciones, los cortes de sección. Entonces, una vez más, las secciones son planos, entonces vamos a intentar hacerlo acá, un tipo de sección. Entonces, notemos acá que son planos, ¿sí? Lo que pasa es que si nosotros nos vamos a una vista en planta, esto realmente lo vamos a ver como una línea, ¿sí? Como una línea. Y la flecha me indica precisamente, hacia dónde yo voy a estar mirando precisamente, ¿sí? Con ese corte de sección de plano. Entonces, sin tenerlo, mirando por este lado, nosotros lo que vamos a estar observando precisamente es este tipo de fachada. Vamos a ver aquí este hueco de la puerta, vamos a encontrarnos con este muro y este muro, tal cual, así. Ahora, con la sección, entonces vamos a empezar a desplazarnos. Primero vamos a acercar una sección por este lado. Entonces, esa línea que me indica que voy a estar mirando hacia allá, ahora miren que ya no nos encontramos con lo que es el muro de fachada, sino que ahora incluso vemos cómo es de verdad el grosor de los muros de los extremos y notamos el muro del fondo y una puerta, o por lo menos el vano de una puerta, ¿sí? Vemos también lo que es el espesor del piso. Eso es para lo que nos sirve la sección. Vamos a continuar ahí moviéndonos a lo largo de eso. Vamos a suponer en un plano, pues vendrá otra sección. Entonces vamos a irnos a otra sección. Entonces una sección que queda por aquí en medio de esta habitación. Entonces ahora, miren que ya no estamos viendo nada de lo que estaba antes, ¿sí? Ya no lo vemos. Estamos viendo únicamente desde donde queda la línea. En ese momento, yo estoy parado ahí, yo soy la línea y la flecha me indica hacia el frente qué es lo que quedo mirando, qué es lo que quedo viendo. Entonces, en este momento por acá vemos, por ejemplo, el recorte de muros, donde iría la parte de ventanas. Vemos este muro de espesor, vemos este muro también, muros del fondo y así. Pero ya no vemos lo que tenemos atrás. Vámonos un poquito de nuevo para atrás. ¿Sí? Todo eso es lo que ya no vemos. Entonces vamos a suponer que hay otra línea de sección por este lado. Ahora vemos esto. Nótese que esa es la forma para yo poder identificar, por ejemplo, las alturas de estos muros. De resto, yo no podría verlas en la planta, ni podría verlas en las fachadas, ¿sí? Esas zonas internas tendría que verlos de esta forma. Entonces, para eso es que hago uso precisamente de los planos de corte. Vamos a hacer otro plano de corte.
Entonces, el plano de corte, yo también lo puedo ubicar transversal o lo puedo ubicar dependiendo de cómo yo requiero estar observando. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en este plano de corte que estoy haciendo, es el plano de corte que voy a observar en la vista en planta apenas le quite la cubierta, ¿sí? Vemos solamente líneas, no podemos ver inclinaciones ni nada por el estilo. Vamos a activar este. ¿Sí ven? No veo lo que tengo atrás. Entonces, esa es la línea de corte. Entonces, yo me ubico ahí y, por ejemplo, este puede ser el recinto perfectamente para un baño, precisamente para observar las alturas de el lavamanos, el sanitario, la ducha, etc. Entonces, cuando venga a la vista de la sección, ellos normalmente tienen sección y también se nombra, puede ser con letras, normalmente junto con una comita, ¿sí? A', A comita, B', C', los que sean, 1', no importa. La cuestión es que usted sepa cómo está referenciado en la planta, ¿sí? Cómo está referenciada esa línea en la planta. Esto perfectamente podría ser la sección AA', ¿sí? Perfectamente. Para buscarlo en el plano sección AA'. Y entonces en ese plano, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues vamos a observar esto específicamente. Lo que yo puedo ver a partir de esa línea hacia el frente, hacia donde está apuntando la flecha. Ese es un corte, pero también podemos tener corte en el otro lado. Entonces, lo que son los cortes precisamente transversales. Entonces, nótese que aquí ya estamos cortando por este lado. En el plano en planta, pues veríamos una línea aquí y una línea aquí. Y no veo lo que está detrás de ese plano. Si empiezo a desplazarme, según como yo lo determine, según las líneas que tenga, pues voy observando las secciones según las que vaya necesitando, ¿sí? Que si me la paso haciendo secciones, no, tampoco, porque pues terminamos haciendo demasiados planos. Pero si es un tipo de construcción donde existen muchísimos elementos de detalle, pues sí nos va a tocar tener muchos planos con muchos cortes de sección. Ahora sí, ¿se entiende mejor esa parte de los planos? ¿De cómo son los planos de sección? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces vámonos por aquí a unos planos típicos de curaduría urbana. ¿Ya sabe ahí los planos de AutoCAD? Sí, señor. Ok. Entonces, planos típicos. Planos de vista en planta. ¿Sí? La vista en planta, miren, observemos, tenemos ejes numéricos, líneas discontinuas, tenemos ejes con letras, líneas discontinuas, y tenemos referencias de cortes. Ojo, los cortes sí los hacemos con líneas normalmente, línea continua, precisamente para determinar de qué es un corte de un plano. Así como lo veíamos ahorita en el SketchUp, que se notaba que el plano podía ser muchísimo más grande, así exactamente es la simbología. Entonces, por ejemplo, observando este, vamos a observar primero este, un corte BB'. Quiere decir de que si yo veo esto en un plano en planta,
me voy a buscar en algún momento el plano que diga corte BB' y voy a observar precisamente lo que estaría mirando de frente de aquí para allá y me olvido de todo el resto. Vamos a buscar ese plano. Corte AA' y BB' primer y segundo piso. Este es el corte BB'. En los planos tienen que referenciarnos qué es lo que es cada cosa, ¿sí? Nos podemos perder. Entonces, sí son los nombres, digamos, el texto es muy importante en los planos. Y vamos a empezar a observar respecto de lo que vemos aquí. En el corte Ingeniero, disculpe. sí, cuénteme. El prima quiere decir el corte, ¿cierto? Sí, o sea, yo le pude haber colocado alfa, alfa prima. ¿Sí? Ok, sí, porque hay a veces unas tablitas a los lados donde aparece, digamos, como la descripción. Sí. Entonces, al mirar uno al prima, pues ya... Sí, normalmente es así, pero lo que sí es fijo para poder identificar un corte es que siempre va a haber una línea que está atravesando, ya sea transversal o longitudinal, o pueden ser varias, y siempre van a ir acompañadas de, en sus extremos, unas flechitas que me indican hacia dónde es una vista. Yo cuando vea eso, es decir, supongamos que no tenemos las letras, supongamos. Esto ya de entrada me indica de que existe un plano donde yo voy a ver un corte. ¿Para qué me sirven las letras? Para poder, dentro del poco de planos que vamos a tener, identificar específicamente ese. Entonces, si yo leo algo como esto, aquí no me dice corte, ¿no? Ni plano de sección ni nada por el estilo. Simplemente viene una línea así, con una flecha que apunta hacia allá, una flecha que apunta de allá en el extremo, B'. Pero yo ya interpreto de que eso significa que es un corte BB' y debe aparecer en algún plano. Entonces, para el caso, lo que vamos a observar en ese plano, y pues como podía tener de pronto los mismos bloquecitos arquitectónicos, la cama, el sofá, que se vieran ahora en una vista precisamente de alzado, ¿sí? Donde lo voy a ver como quien dice de frente, pues como puede que no, para el caso allá no se observan, pero sí vamos a observar, por ejemplo, este muro de acá, qué tan alto es, que en la planta no lo observamos. Este muro de qué tan alto es, esta ventana qué tan alto es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice planta primer piso. Esta casa tiene 2 pisos. Ah, bueno, entonces vamos a buscar el corte BB' en el primer piso. Noten que como es una sección de plano y es completo, o sea, la torta es completa de 2 pisos, el mismo plano de corte también aparece en el segundo piso. Es decir, se proyecta infinitamente según como sea la edificación, ¿sí? Entonces yo voy a estar viendo unas cosas hacia allá en el primer piso y unas cosas hacia allá en el segundo piso. Entonces observemos. Primer y segundo piso. ¿Por qué primer y segundo piso? Ah, mira, porque aquí podemos observar de que tenemos toda la altura del primer piso, una placa de entrepiso y continúa el segundo piso. Entonces, de una vez, el mismo corte, ¿sí? La misma torta que hemos cortado, pues, indica de que tenemos esos 2 pisos allí. Entonces, vamos a observar primero la del primer piso. Estamos viendo aquí un muro de una altura de 0.95 y al fondo, una ventana de alguna medida. Volvamos acá al primer piso. Quiere decir de que en este corte por este lado estamos viendo la altura de este murete. Y la vista continúa, como no es un muro tan alto, sino a 0.95, lo que dice allá, quiere decir de que pues yo voy a poder seguir observando. Entonces mi vista no quedó delimitada acá. Si este muro fuera de 3 metros, digamos la altura completa de ese primer nivel, pues no me deja ver lo del resto. Pero como no es tan alto, mi vista sí puede continuar. No es que yo tenga rayos X ahí, no.
es que el elemento o los elementos que se presentan allí no me están obstaculizando la vista. Apenas aparezca algo que me la obstaculice, hasta ahí llegó. Entonces lo vamos a observar, por ejemplo, aquí. El mismo plano de corte, si nos situamos por acá, vamos a estar observando un muro y hasta ahí no llega la vista porque aquí no hay ninguna ventana. O por lo menos en el momento vamos a mirar si la altura es completa. Después si viene una ventana y si tiene una ventana, pues la vista sí puede continuar de pronto más allá. Vamos a observar qué ocurre ahí. Entonces, por este lado, efectivamente, no vemos nada en esta zona. Ah, resulta que el muro era completo de 2,62, mientras que en este lado, era de 0,95. Entonces, yo podía estar viendo precisamente la ventana del fondo, ¿sí? Al estilo de lo que teníamos por acá. Vamos a ubicar de pronto estas dos puertas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta. Si lo hago más para allá, puedo observar este muro. Pero si está más para acá, este muro me va a impedir estar observando el muro de atrás y perfectamente podía tener una ventana. Ahora, si este muro es bajito, yo voy a poder ver en ese plano, yo voy a poder ver algo del muro de atrás, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que estar referenciando y por eso nos toca estar mirando ambos planos y así ahora podemos entender, así como acá, en este ejemplo de que el muro es bajito, allá, de que nosotros, quiere decir de que este muro no es de toda la altura, aquí no decía y aquí no se puede saber, y por tanto sé que voy a poder observar más hacia el otro lado. Eso es lo que me indica ahí. Por este lado, mira, por este lado tengo una ventana y la ventana yo puedo continuar la vista. ¿Qué será lo que estoy observando por allí? Miremos por acá. Entonces, viene por aquí y continúa la vista hasta donde llegue. Aquí había otra ventana, o sea que no había obstaculización visual. Por tanto, la vista continúa hasta este elemento, hasta donde quede bloqueada la vista, hasta donde ya no me deje ver nada. Eso es lo que ocurre ahí. Por eso, por este lado, se alcanza a observar de que se ve algo. Eso que vemos ahí es precisamente lo que tiene que ver con esto de este baño que tenemos hasta acá. Es porque la vista desde aquí, mirando hacia allá de frente, tengo una ventana, después viene otra ventana, es decir, la vista puede continuar y hasta donde se choque con algo sólido o algo que no me permita seguir mirando más allá. ¿Listo? Miremos un corte longitudinal. Entonces, un corte por el otro lado. Mira, aquí ahora los definimos con numeritos. Entonces, este muy seguramente será 1, 1'. Por aquí hay otro que es 2, 2'. Es decir, pueden haber tantos cortes longitudinales y transversales según sea el caso. Analicemos alguno. Analicemos, por ejemplo, el corte 1, 1. Entonces nos venimos acá. Por aquí no dice que hay el corte 1, 1. Seguimos buscando planos. Mira, por aquí apareció corte 1, 1'. Y sí,
se nota de que la construcción ahora fue cortada en el otro sentido. Entonces, el 1,1 era específicamente este que tenemos aquí. Entonces, vamos a poder identificar qué es desde esa línea lo que vamos a observar hasta allá. Entonces, si estamos por aquí en este plano, entonces desde aquí yo voy a poder observar, por ejemplo, en el corte del plano, la altura del mesón de cocina, perfectamente. Voy a poder observar la altura de este muro. Voy a poder observar, como esto es un vano, un espacio vacío, voy a poder observar de pronto esta puerta. Por este lado, yo voy a estar observando el espesor de este muro. Voy a estar observando aquí esta parte de la ventana y esta parte del muro. Voy a observar también este pedazo de muro saliente, porque la vista no me lo impide, ¿sí? Y así, el plano se extiende. Por aquí hay una escalera. Entonces yo voy a estar mirando la escalera, yo voy a estar mirando, como aquí no hay nada que me impida la vista hasta allá, yo miro hasta este lado. Pero en esta zona yo no voy a ver camas ni nada por el estilo, porque desde acá, desde esa línea de sección, la vista queda obstaculizada en este muro, ¿sí? Entonces, observemos allá qué vemos. Efectivamente, vemos lo que vendría siendo la altura del mesón, ¿sí? Vemos lo que es la parte de la ventana, ¿sí? Vemos la parte del muro, ese que nos impide. Vemos el espesor del muro y la altura del murete que no nos impedía la vista en el otro plano de sección, ¿sí? Por aquí vemos lo que es el muro y alcanzamos a ver la escalera. Miren. Aquí no vemos camas ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque este muro, esta sección de muro, nos está impidiendo esa vista. Pero la escalera sí alcanzamos a verla. Así, por ejemplo, es que nosotros siempre vamos a estar trabajando respecto de los planos. Otra cosa que los planos siempre van a tener, aparte de los ejes, los cortes y demás, son las cotas, ahí las vemos. Normalmente los arquitectónicos van acompañados de esto que son los bloques, ¿sí? Los textos, determinando qué es cada zona. Si es en planta, para una curaduría siempre habrá que colocar, por ejemplo, lo que es la fachada. Siempre van a ir fachadas frontales, laterales y posteriores, según el caso si las tiene. ¿Cómo sabemos si las tiene? Obligatoriamente siempre va a haber una fachada frontal y una posterior, ¿sí? Siempre. Las laterales depende de si tiene vecinos pegados o no. Entonces, por ejemplo, si esta hubiese sido una casa esquinera, entonces hubiese tenido de pronto, si no tuviese vecino por acá, hubiese tenido esta fachada y también habría que haberle hecho la fachada de este lado, ¿sí? Como tiene vecinos por acá, mire, fachada colindante, un colindante es un vecino, entonces aquí no va a tener fachada por este lado porque nos estaríamos metiendo en la casa del vecino para poder observar precisamente lo que vendría siendo esa fachada por ese lado y en la casa de este vecino mirando hacia allá para poder observar la fachada por este lado. Entonces, eso no se puede. En la parte posterior, se supone que por normativa, las casas deben tener un retiro, es decir, un espacio en el frente y un espacio en la parte de atrás, en la parte posterior. Eso es por normativa. Entonces, se supone que si eso es así, en la parte de atrás va a haber un espacio dentro del lote de la vivienda en la que estamos trabajando o en la que vamos a trabajar para observar en ese plano de fachada posterior qué observamos por allí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, miren, fachada frontal, ¿sí? Es decir, nos ubicamos por este lado y estaríamos viendo el espesor de este muro, este tipo de reja,
lo que venga acá de murete, lo que venga acá de demás. Si aquí hay algo que me permite que la vista continúe, pues seguiré mirando hasta estrellarme con algo que la obstaculice. Entonces, por ejemplo, esa reja no me impide que la vista continúe, pero se va a estrellar con el ventanal y la puerta de la fachada. La parte del segundo piso también yo la observo. Entonces, también hasta donde me deje precisamente llegar la vista. En este caso, por este lado, alcanzamos a ver la escalera y alcanzamos a ver las ventanas que están en el muro de atrás de lo que es el enrejado, ¿sí? Vemos las jardineras, ahora ubiquémoslas también acá. Entonces sí, vimos las jardineras, vimos esa parte, vimos la parte de la escalera y vimos las ventanas que están detrás de esa zona del frente de la casa. En la parte posterior, bueno, pues lo que logramos observar en la parte posterior. Según esto, lo que indica es que allí solamente hay dos pequeñas ventanitas en este lado, el resto no son ventanas. Pero sí vemos de pronto en este lado cierta inclinación que va a tener la cubierta. Pero en esos planos yo aún no puedo identificar cuántas aguas tiene esa edificación. Para eso es imprescindible, y lo exige la curaduría, una planta de cubiertas, pues ya sea existente o la que se piensa proyectar. Y aquí es donde lo que yo les decía, deben llevar algún tipo de dirección. Normalmente son flechas que me indican cuando se presenta la precipitación. Estamos viendo esta edificación ahora desde arriba, para dónde va a coger el agua. Esto indica que va a tener una divisoria de aguas por aquí, para que el agua, una partecita se venga para acá y otra gran parte se venga por este lado. Dos tipos de cubierta por acá, pero todas estas en una sola dirección. Pero vemos acá una zona que tiene otra dirección diferente a estas que ya teníamos definidas, estas dos. Entonces, si observamos por acá, este es el frente, ¿sí? Por aquí está la escalera, este es el frente. Esta es la parte posterior. Una flecha que viene hacia acá me indica que va a haber una pendiente. En algún plano yo voy a poder observar eso. Por ejemplo, en este plano. Aquí yo veo esa cubierta, ¿sí? Que tiene esa inclinación hacia acá. Es decir, esa que estoy observando aquí viene siendo esta, ¿sí? Entonces yo tengo que estar mirando diferentes planos para poderme ubicar y poder interpretar bien a qué es que están haciendo referencia. Para el caso, si fuésemos a definir esto, las aguas de la cubierta, pues realmente esto tiene 1, 2, 3 aguas. Es decir, 3 direcciones diferentes que va a tomar el agua cuando caiga el agua de precipitación, cuando caiga encima de esta edificación, ¿sí? Una parte va a ir toda para allá, una parte va a venir para acá y una parte va a venir para acá. Adicional de eso, siempre los planos deben tener lo que se conoce como mancheta o rótulo, ¿sí? Depende del diseñador, depende de las condiciones de la empresa o el tipo de proyecto. Esto puede ir de esta forma en solo una esquina, solo abajo, arriba, a los lados, según sea el caso, ¿sí? Según sea la información que se requiera y pues que sea, digamos, bastante específica. Mínimo debe tener es qué tipo de obra es o qué proyecto, la fecha en la cual se elaboró, qué escalas, si es que tiene las escalas, qué es lo que contiene específicamente ese plano. Por ejemplo, este corte es A y B del primer y segundo piso, sí, ahí los vemos. La entidad contratante o el cliente y quién levantó o quién diseñó y el número de planos que le pertenecen a este bloque. ¿Cómo así? Aquí estamos hablando de planos arquitectónicos. Entonces, normalmente los planos arquitectónicos casi siempre los nombran con la letra A, ¿sí?
Entonces, es AA por arquitectura. Entonces, ¿esto qué me indica por aquí? El AA4 de AA6, que van a haber 6 planos de arquitectura y en este momento específico estoy en el plano 4. Vamos a ver otro por acá. Este, plano A6 de A6. Es decir, que de los 6 planos, este es el número 6. Y así sucesivamente, ¿sí? Por aquí tendremos alguno específico, A2 de A6, es decir, el plano 2 de los 6 que comprenden la parte de la arquitectura. ¿Qué más debe tener así un plano normalmente? Y esto también es no solo para lo arquitectónico, sino para cualquier otro tipo de diseño, lo que son las especificaciones técnicas o de materiales, ¿sí? Para el caso en este arquitectónico, nos van a decir que en el primer piso el muro es en ladrillo de obra, estucados y pintados. Ah, bueno, ya empieza uno a imaginarse qué tipo de proyecto es lo que estamos buscando allí. Que el piso es en baldosa de granito y guardaescoba, media caña en la sala, el comedor, la cocina y las habitaciones. Ah, bueno, ¿eso qué me indica? Que ya sé qué tipo de piso va a tener por acá, ¿sí? Pisos en cerámica de baños, ok. En el segundo piso, aquí ahora ya no es ladrillo, sino muro en bloque número 5, también estucados y pintados. Que sobre el parqueadero del primer piso en teja de barro. Ah, por eso hacen como aquí la aclaración del tipo de cubierta respecto de lo otro, ¿sí? Tienen un tono o una capa para unas cubiertas y una específica que nombran allí. Y en fin, tienen muchísimas otras especificaciones. Si son planos de otro tipo de diseño, pues tendrán más especificaciones y más detalles aún. Para las cuestiones de las curadurías, siempre piden planos de planta, fachadas y cortes. Y adicionalmente, lo que es la planta de cubiertas, lo que es eh, las zonas de ocupación, digamos, se subdividen en ciertas áreas privadas y áreas comunes. Pues en este caso esto es digamos, una casa de 2 pisos donde el primer piso es independiente del segundo. La escalera no está por dentro de la vivienda. Es decir, para llegar al segundo piso llegan por fuera. Entonces, eso indica que es un apartamento independiente. Pero en esas zonas, pues van a tener precisamente zonas comunes. ¿Qué es una zona común? Por ejemplo, el hall de acceso en el primer piso, tanto para los del primer piso como para los que van para el segundo, porque a la escalera llegan desde el primer piso. Entonces, eso es una zona común, por ejemplo. Según las áreas que tengan, pues se determinan pues precisamente medidas geométricas de cuánto es el área. En este caso del plano, pues digamos, se evidencia, ¿sí? Se resalta a qué tipo de área se está haciendo referencia. Entonces, según el achurado, entonces, la del primer piso, la del segundo piso y la zona común en general. Área construida, área descubierta, ¿sí? La sumatoria pues nos da el área total de la parte privada. Y dentro de eso, lo que tiene que ver con el cuadro de áreas también es precisamente información que hay que entregarle a la curaduría. Es una ubicación de la zona del lote específico donde va esa construcción o donde va a ir esa construcción, ¿sí? Vamos a tener que tener obligatoriamente el área total del lote. Y ojo, el área total del lote no necesariamente tiene que ser todo el área construida, ni toda el área de construcción en general, ¿sí?
puede ser solamente una pequeña parte y el resto sigue siendo zona destapada, zona de lote. Entonces, a eso hay que hacer referencia porque la curaduría urbana cobra por revisar si todas esas cuestiones de diseños y futuro proyecto están bien hechos. ¿Cómo cobran? Dependiendo de las áreas construidas, dependiendo de muchos otros factores, pero para ello requieren mínimo de esa información. Y con esa información de esas áreas se puede sacar lo que tiene que ver con algo que se denomina índice de ocupación e índice de construcción, ¿sí? El IO y el IC. Son simplemente algunos factores entre lo que es el área total construida y el área del lote o el área construida del primer piso y segundo piso, según sea el caso, o las cuestiones con áreas comunes. De ahí salen esos factores, ¿sí? Si quieren lo pueden buscar, esa parte de índice de ocupación e índice de construcción. ¿Cómo es que se determina realmente en fórmula esos factores? Estos solamente son los que tienen que ver con la parte arquitectónica. Mínimos. Puede tener muchísimos más cortes, pueden ser muchísimos más planos, según los detalles que nos exijan. Pero no son solo estos. Resulta y acontece que en la curaduría nos exigen también fijo lo que son lo del estudio de suelos